soy la profesora Jimena Montes. Bueno, en el tutorial de hoy lo que vamos a ver son gráficos estadísticos y vamos a ver unos cuantos tipos de gráficos. El primero que se observan acá se llama de barras, ¿sí? O rectangulares, que están en varias versiones. Pueden ser barras simples, barras dobles, barras 3D, como se ven. Acá en las barras doble siempre hay que mirar las referencias, se ve que está comparando en una misma estación del año, ven primavera, verano, otoño, invierno, qué pasó en el 2000 y en 1950. Los gráficos de barras se utilizan para representar datos de una variable cualitativa o discreta. Fíjense que siempre abajo ven palabras, es una variable cualitativa. Y está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia. La frecuencia la observamos en el eje vertical. Y también lo que es importante decir es que bueno, estas barras están separadas, por más que acá las veamos juntitas, pero es del mismo, como es de la misma variable de las estaciones del año, primavera, ¿sí? O sea que en realidad de primavera a verano se ve que ahí están separadas, ¿sí? Entonces bueno, acá tenemos varias versiones de lo que es el gráfico de barra. Después está un gráfico que se llama circulares o gráfico de tortas, ¿sí? Acá lo vemos también en dos versiones, plano y la versión 3D. En este gráfico se suele utilizar mucho para lo que son porcentajes. Por eso es muy importante que antes de sacar alguna conclusión o empezar a interpretarlo, sumemos todos los porcentajes para ver si da 100%. Si no da 100% es que está mal construido ese gráfico, ¿sí? Se ve mucho en lo que son las encuestas. Casi siempre, como para representar porcentajes, el más, y es el ideal. Después podemos ver lo que son gráficos de línea, que también se utilizan muchísimo. Los gráficos de línea es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. Por ejemplo, acá los meses van pasando y determinada variable, sí, qué sé yo, la temperatura se muestra cómo va subiendo, después va bajando, depende el mes que se tenga como referencia. Y en esta, por ejemplo, nosotros lo que vemos es un gráfico de líneas, pero hay dos líneas en el mismo gráfico. Y esto se utiliza mucho para comparar. Acá dice crecimiento de la colección de Lisa. Hay una colección en celeste de CD de música y en rojo de libros. Entonces, bueno, se observa que en enero compró tantos de uno, tantos del otro, y cómo después de varios meses la colección de libros supera a la colección de CDs. Entonces, bueno, cuando ponemos dos líneas en un mismo gráfico es para comparar justamente determinada situación. Así que bueno, pasamos a otro tipo de gráficos que se utilizan mucho. Uno son los pictogramas. Estos gráficos son bastante lindos de ver, ¿sí? Porque se observa con dibujitos la estadística que nos quiere mostrar. Por ejemplo, la primera es de árboles plantados. Entonces nos va haciendo arbolitos hasta determinada frecuencia, ¿sí? En donde y corresponde al mes, ¿no? Cuántos árboles se plantaron. En el segundo tiene que ver con el ganado bovino, por eso ahí están las cabecitas, ¿sí? Y fácilmente se ve que en 1989 es el año en donde más ganado hubo y demás, ¿no? Se puede interpretar, pero el pictograma básicamente tiene que ver esto con dibujos y se tiene en cuenta el dibujo específico de lo que se quiere mostrar en la estadística. Después tenemos a lo que se llama un gráfico cartograma, ¿sí? En este gráfico resulta de utilidad mucho en lo que es el terreno de la epidemiología. Por eso, por ejemplo, acá lo que vemos es la capital federal, todo dividido en todas sus comunas, y el tema es contagios de coronavirus, ¿no? Entonces podemos observar que lo más, acá dice, menos contagio, más rosita suave, y más intenso con más contagio. Entonces de repente podemos interpretar que en determinadas comunas que están bien rosa bien oscuro, hubo mayor cantidad de contagios. Así que, tiene que ver con lo que es un mapa, ¿no? Y en ese mismo mapa le ponen todos los datos que quieran ver reflejados en la estadística. Después hay un gráfico que se llama de áreas. Como vemos, también tiene una versión
que es plana, y otra en 3D. Bueno, a través de él se puede medir o comparar valores diferentes de una muestra, ¿sí? Por ejemplo, comparar los resultados de dos países distintos en determinada situación. Entonces las áreas se superponen para mostrar bien y poder comparar dos o más situaciones. En el histograma uno podría pensar que es un gráfico de barra, pero cuando mira el eje vertical, el eje de las abscisas, ve la variable que las barras no están separadas y además tiene que ver con lo que son intervalos. Por ejemplo, miren la primera barra, de 41 a 47. Todos los números que contemplan este intervalo tienen una frecuencia de 4 en este caso, ¿sí? Y las barras no quedan separadas, quedan bien juntitas. O sea que básicamente es para cuando tenemos que es una variable cuantitativa la que necesitamos, pero continua, ¿sí? Que no queden números fuera de esta situación. Y después lo que tenemos es un gráfico de dispersión que se muestra así como con puntitos, ¿sí? El gráfico de dispersión es un tipo de gráfico en el cual se muestran a los ejes cartesianos y se representa en forma de puntitos todos los datos obtenidos mediante la observación. A veces vemos sectores quizás que haya mucho más concentración de puntitos, o en otros menos, y ahí podemos también interpretar determinadas cuestiones que necesitemos. A veces se traza una línea, entonces los que quedan por encima de esa línea se puede dar otra interpretación a los que quedan por debajo de esa línea. Pero bueno, básicamente hoy mostramos en este tutorial bastante tipos de gráficos estadísticos, y a partir de ahora la idea es poder analizarlos independientemente del formato, ¿sí? Del tipo de gráfico que sea, poder extraer todo lo que necesitamos. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Saluditos y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chis. Bueno, llegamos al final del video. Quedaría decir que te podés suscribir al canal si es que querés ir recibiendo nuevos contenidos de matemáticas semanalmente. En caso de que te haya parecido interesante y hayas aprendido, y cualquier comentario y cualquier preguntita que quieras hacerme, estoy a tu disposición. Saludos.